Bien, vamos a desarrollar este ejercicio entonces. Eh, Espero lo hayan leído. Es una máquina de DC en derivación, conexión en derivación, ¿verdad? Y miren, el inciso A se nos da lo que se llama curva de magnetización, ¿verdad? Entonces, esta es una curva que se utiliza bastante a la hora de resolver motores DC, ¿verdad? En general, a la hora de resolver una máquina DC, necesitamos saber la característica de esa máquina, ¿verdad? Que en otras palabras se le llama curva de magnetización, ¿verdad? Este es un gráfico en el cual presenta en el eje Y al voltaje inducido, ¿verdad? EA versus en el eje X la corriente de campo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces es una gráfica del comportamiento del voltaje inducido con respecto a la corriente de campo, ¿verdad? Entonces traten de leer sobre esta curva de magnetización porque la utilizamos siempre para resolver problemas con motores y generadores. Utilizamos siempre esta curva de magnetización, ¿verdad? Entonces, entre mejor la entiendan, va a ser mejor para ustedes a la hora de resolver los problemas, ¿verdad? Bien, es un motor en derivación. Miren, si deseamos dibujar el circuito equivalente, debe ser de esa forma, ¿verdad? ¿Sí? Y ahí aparecen ciertos datos que nos van a ayudar a analizar, a resolver este problema, ¿verdad? ¿Sí? Miren que como es de los primeros problemas que hacemos, dice que el motor tiene devanados de compensación, por lo que se puede despreciar la reacción del inducido, ¿verdad? Más adelante vamos a hablar y definir qué es eso de reacción del inducido, ¿verdad? Pero como este es de los primeros, entonces obviamente lo vamos a despreciar, ¿verdad? Ahora, miren, el último párrafo dice, para simplificar el problema, supongo que la cantidad de corriente del inducido que utiliza el motor es constante, ¿verdad? Miren, parece algo insignificante, pero es muy importante y eso nos ayuda, es el punto clave para resolver este problema, ¿verdad? Entonces, la cantidad de corriente del inducido se mantiene constante, ¿verdad? Entonces, solo que ténganlo en mente porque nos va a ayudar, eso es una de las partes claves para resolver el problema. Bien, el inciso A dice cuál es la velocidad del motor si aumentamos la resistencia de campo a 50 ohmios, ¿verdad? Esta resistencia de campo se aumenta, ¿verdad? Miren que en un principio la resistencia era de 41,67 y ahora se aumenta a 50 ohmios, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eh, ¿qué les parece si calculamos, comenzamos? Bueno, lo primero que tendríamos que hacer es dibujar el circuito equivalente acá. Recuerden que es un motor en derivación. Entonces, el circuito equivalente es esa figura que ustedes están viendo en pantalla. Lo segundo conveniente sería, miren, para solucionar problemas con motores DC siempre es conveniente saber el valor que tiene el voltaje inducido y saber qué valor tenemos con la corriente de campo, ¿verdad? Sí, son dos valores que nos ayudan mucho en el análisis de motores, ¿verdad? Y determinan bastante, sabiendo nosotros la corriente de campo y el voltaje inducido, básicamente podríamos encontrar todos los demás valores, ¿verdad? ¿Sí? Así que esos dos valores son en principio los que nosotros tendríamos que buscar, ¿verdad? ¿Sí? Y después, con esos valores, hacer el análisis y contestar las preguntas que se nos hagan, ¿verdad? O encontrar uno que otro valor que sea la pregunta, ¿verdad? Sí. Pero con esos dos valores, de nuevo, les digo que con esos valores nosotros podríamos analizar, son los valores que más nos ayudan a analizar el circuito, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parece si comenzamos encontrando la corriente de campo, ¿verdad? ¿Sí? Sí, creo que la corriente, bueno, sí, comencemos encontrando la corriente de campo y encontremos también la corriente de armadura, ¿verdad? Sí, comencemos encontrando esas dos corrientes, ¿verdad? Bien, si ustedes ven,
y recuerden la corriente de armadura, ¿verdad? Se puede encontrar como la corriente de línea menos la corriente de campo, ¿verdad? Y le damos el subíndice 1 porque acuérdense que este motor está operando con una resistencia de campo de 41 punto algo, ¿verdad? ¿Sí? Y después se cambió a 50, ¿verdad? Entonces, si quieren, encontremos primero los valores para cuando estaba operando a 41.67, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces la corriente de armadura, miren, bueno, la corriente de campo se encuentra con esa expresión, la corriente de, eh, perdón, la corriente de armadura, ¿verdad? Se encuentra con esta expresión, dice que es la corriente de carga, que es 126 amperios, que están enunciados en el problema, ¿verdad? ¿Sí? Menos la corriente de campo, ¿verdad? Y la corriente de campo, acuérdense que la podemos calcular como el voltaje en las terminales entre la resistencia de campo, ¿verdad? Miren, ahí creo que hay un error. Miren, el voltaje en las terminales no es 150, sino que es 250, ¿verdad? ¿Sí? Ahí creo que es un error del libro, ¿verdad? ¿Sí? Miren que el voltaje en las terminales es 250 voltios, ¿verdad? Así que pónganle el número 2 ahí porque ahí solo está 150 entre 41.67 y debe ser 250, ¿verdad? Pero creo que al final la respuesta creo que al final 250 entre 4 da a casi 6, ¿verdad? Sí, 6 por 4, 24, ¿verdad? Sí. Entonces creo que al final la respuesta sí está bien, ¿verdad? O sea, 120 amperios sí es la corriente de armadura, ¿verdad? Sí. Aunque ahí está expresado simplemente de forma incorrecta, pero el valor final está de forma correcta, ¿verdad? Entonces corroboren ese dato, pero encontramos que la corriente de armadura entonces es 120 amperios, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, ¿qué les parece que si encontramos el voltaje inducido, ¿verdad? Este voltaje de aquí, ¿verdad? Teniendo esa corriente, miren, y haciendo una malla externa, perfectamente podríamos encontrar ese voltaje inducido. Y el voltaje inducido, miren, si ustedes hacen la malla externa, les va a quedar como esa expresión. Y si sustituimos por los valores que acabamos de encontrar, acuérdense que el voltaje en las terminales es 250, la corriente de armadura es lo que acabamos de encontrar, y la resistencia de armadura estaba especificada en el enunciado. Entonces tenemos al final un voltaje de armadura, perdón, un voltaje inducido de 246.4 voltios. Corroboren esos dos datos, ¿verdad? Pero me parece que están de forma correcta. Bien, ¿alguna pregunta hasta el momento? Bueno, si no hay preguntas, continuemos. Entonces ahora calculemos estos dos mismos valores cuando la resistencia es de 50 ohmios, ¿sí? Acuérdense que primero la resistencia valía 41.67 y después se aumentó a 50 ohmios, ¿verdad? Entonces tratemos de calcular estos, la corriente de armadura y el voltaje inducido para la resistencia de 50 ohmios, ¿verdad? Entonces cuando nueva corriente es de la nueva corriente de campo va a ser 200 BT sobre RF, ¿verdad? O sea, 250 sobre 50 amperios, ¿verdad? Sobre 50 ohmios y eso da 5 amperios, ¿verdad? Y si calculamos entonces con esos 5 amperios, nosotros y teniendo la relación entre el voltaje interno generado, nosotros podríamos calcular la nueva velocidad, ¿verdad? Que creo que es la pregunta, si mal no recuerdo. ¿Cuál es la nueva velocidad del motor? Sí, si la resistencia a cambio aumentó a 50 ohmios, ¿verdad? Entonces, dice que aquí tenemos que hacer varios análisis, ¿verdad? Si quieren, vamos a una página en blanco
para poder hacer todos esos análisis, ¿verdad? Entonces, pues vamos a la página en blanco. Bien, entonces estamos resolviendo ese problema. Hay que acordarse, ¿verdad? Sí. El motor, bueno, lo primero que les puedo decir es que el motor está girando en dos puntos de operación, ¿verdad? El primer punto era cuando tenía una resistencia de campo de 41.67 ohmios, ¿verdad? De ahí, el segundo punto de operación es que nosotros aumentamos esa resistencia de campo, ¿verdad? Y ahora vale 50 ohmios, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, obviamente, si recuerdan ustedes la primera hora de la clase, ¿verdad? Lo que hablamos anteriormente, si nosotros modificamos esa resistencia de campo, lo que nosotros estábamos haciendo es cambiando la velocidad del motor, ¿verdad? Entonces, este motor, ¿verdad? Sí, este motor, voy a dibujar aquí, ¿verdad? Entonces gira a una velocidad, ¿verdad? Que le voy a llamar, bueno, para hacer la misma notación que utiliza Stephen, lo voy a llamar N1, ¿verdad? Sí, creo que Fitzgerald es que utiliza W, ¿verdad? WM, pero recuerden que WM es lo mismo que N, ¿verdad? Sí, es la misma, diferente notación, pero se habla de lo mismo que es velocidad, ¿verdad? Entonces, ahora el motor, ¿verdad? Sí. Ahora el motor tiene un nuevo valor de resistencia de campo y por tanto tiene un nuevo valor de velocidad, ¿verdad? Entonces tenemos un N2, ¿verdad? Sí. Voy a poner otro color. Entonces, miren, tenemos un nuevo valor de velocidad, ¿verdad? Porque tenemos obviamente un nuevo valor de resistencia de campo, ¿verdad? ¿Sí? Aumentamos la resistencia de campo y queremos calcular la velocidad que tenemos en ese punto 2, ¿verdad? Ahora, para este punto 1, ¿sí? Para el punto de operación 1, ¿verdad? Esto de acá, nosotros ya encontramos el voltaje inducido, ¿verdad? 1, y encontramos la corriente de armadura 1, ¿verdad? ¿Sí? Y encontramos la corriente de campo 1, ¿verdad? Si quieren, recordemos esos valores, ¿sí? Entonces, miren, aquí están esos valores. 246.4 para el voltaje inducido, 246.4 voltios, este es 120 amperios y esto era 6 amperios. ¿Sí? Acuérdense que si quieren paso a paso, 50 sobre 41.67, ¿verdad? Y eso nos tendría que dar 6 amperios, ¿verdad? Bien, entonces eso es lo que tenemos con respecto al primer punto de operación, ¿verdad? Entonces este motor está operando, cuando estaba operando en este punto de operación teníamos estos valores, ¿verdad? ¿Sí? Esos tres valores que son los que definen, o sea, son los valores con los que está operando ese motor, ¿verdad? Ahora cambiamos la resistencia, ¿verdad? Y entonces tenemos el punto de operación 2, ¿verdad? ¿Sí? Entonces el motor opera. Ahora queremos saber con qué velocidad está operando ese motor, ¿verdad? Para cuando nosotros aumentamos esa resistencia de campo a 50 ohmios. Ese es el problema. Bien, entonces para eso comenzamos, ¿verdad? Sí, para eso comenzamos calculando la corriente de campo 2, que le llamamos, ¿verdad? Porque es del punto de operación 2, ¿verdad? Sí. Entonces, esa corriente de campo 2 es el voltaje en las terminales sobre la resistencia de campo, ¿verdad? Y eso era 250 voltios sobre 50 ohmios, ¿verdad? Entonces, eso nos daba 5 amperios, ¿verdad? Sí. Ahora vamos a demostrar una ecuación, ¿verdad? Que es muy importante y que la utilizamos también para solucionar varios problemas de motores, ¿verdad? Y si ustedes recuerdan la ecuación de voltaje inducido, nosotros podemos decir que es igual a K por W por, perdón, K por el flujo magnético por la velocidad mecánica, ¿verdad? Que generalmente yo lo escribo como WM, ¿verdad? Creo que es Fitzgerald el que utiliza esta notación, ¿verdad? Ahora, para seguir la notación de Stephen, ya que es
ejemplo del libro de Stephen, le voy a colocar n, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, acuérdense que esto es velocidad, ¿verdad? Velocidad mecánica para ser más específico, ¿verdad? O velocidad angular, ¿verdad? Velocidad de rotación, ¿verdad? Bien, bueno, fíjense que si nosotros definimos esto para un punto de operación, entonces le podemos llamar el voltaje inducido 1, el flujo 1 y la velocidad mecánica 1, ¿sí? Ahora, si yo tengo otro punto de operación, entonces yo podría llamarlo con el subíndice 2, ¿verdad? Utilizo el subíndice 2 refiriéndose a que este es el punto de operación 1 y este es el punto de operación 2. O lo pueden ver así como lo mirábamos en física, ¿verdad? Esta es el punto inicial, acuérdense, punto inicial y punto final, ¿verdad? Y este es el punto final. Punto inicial, ¿verdad? Y este sería el punto final, ¿verdad? Solo que ahora no son puntos, sino que son, bueno, son puntos de operación, ¿verdad? Es los valores con los que está operando ese motor, ¿verdad? Entonces, inicialmente y finalmente en los valores con los que está operando, ¿verdad? Entonces, lo pueden ver de varias formas, ¿verdad? Bien, ahora, ¿qué les parece si nosotros tomamos esas dos ecuaciones y las dividimos, ¿verdad? ¿Sí? Dividimos esas dos ecuaciones, ¿ven? Entonces, la constante de fabricación van a ver que se cancela, ¿verdad? Porque es la misma, porque es el mismo motor, ¿verdad? Es la misma máquina. Entonces se va a cancelar. Si se cancela la constante de fabricación, tendríamos EA1 sobre EA2 va a ser igual a el flujo 1 sobre el flujo 2 por N1 sobre N2. ¿De acuerdo? Sí, hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Bien, pero ahí yo puedo hacer un procedimiento más, ¿verdad? Puedo hacer algo más ahí, ¿verdad? Y eso lo puedo hacer si volvemos al enunciado, ¿verdad? Y recordamos el último párrafo. Miren que parece que no fuera nada importante, pero es muy importante ese último párrafo que está ahí, ¿verdad? Que dice, para simplificar el problema, ¿verdad? ¿Sí? Suponga que la cantidad de corriente del inducido que utiliza el motor es constante, ¿verdad? ¿Sí? Sí, entonces, si nosotros decimos que esa corriente es constante, vamos a ver si lo pueden... entonces, aquí lo podemos leer, pero no está exactamente explicado, pero se los puedo explicar. Miren que si la corriente de armadura es constante, lo que se refiere es que el voltaje inducido en el punto de operación 1 es igual al voltaje inducido en el punto de operación 2, ¿verdad? Sí, si ustedes hacen una malla aquí externa y ustedes ven que si esta corriente es constante, ustedes van a ver que ese voltaje inducido no va a cambiar, ¿verdad? ¿Sí? Sí, si quieren hagamos la malla para demostrar eso. Aquí está. Miren, voy a borrar esto. Entonces hacemos la ley de voltaje de Kirchhoff. Externo, encontramos que BT es igual a RA por IA más el voltaje inducido, ¿verdad? Entonces, si nosotros despejamos para ese voltaje inducido, vamos a encontrar que es igual a BT menos RA por IA, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, si ustedes ven este valor, el voltaje en las terminales es un valor constante, ¿verdad? Y si esta corriente es constante, por tanto, este voltaje inducido va a ser constante, ¿verdad? Y si ese voltaje inducido es constante, entonces en esta ecuación que estamos deduciendo aquí abajo, ¿verdad? Estos dos valores van a ser
iguales y se van a cancelar. ¿De acuerdo? Entonces estos dos yo los puedo cancelar, ¿verdad? Porque en este problema, ¿verdad? Se dijo que la corriente de armadura es constante, ¿verdad? Entonces, si no se dice eso, ¿verdad? Entonces no lo puedo cancelar porque no puedo deducir que son iguales, ¿verdad? ¿De acuerdo? Pero como este problema se dijo que la corriente de armadura es constante, entonces decimos que el voltaje inducido en el punto 1 es igual al voltaje inducido en el punto 2. Por tanto, esa ecuación yo la puedo reescribir como, si ustedes recuerdan, el valor que estoy buscando es N2, ¿verdad? ¿Sí? Acuérdense del problema, miren. El valor que estamos buscando es la velocidad a la que gira en el punto de operación 2. Entonces, yo esa ecuación la puedo escribir como N2 igual a el flujo 1 sobre el flujo 2 por N1, ¿verdad? ¿Sí? ¿De acuerdo? Y esa es la ecuación que me va a ayudar a encontrar entonces esa velocidad, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguna pregunta con respecto a esa ecuación que acabo de mostrar? No, bien, entonces continuemos. Eso es lo que aparece aquí en la presentación, ¿verdad? Sí. También, si ustedes siguen la presentación, miren, hacemos esa misma deducción de esta fórmula, ¿sí? De esa fórmula, llegamos a esta expresión, ¿verdad? Con el análisis que les acabo de mostrar. Entonces, ahora, miren que viendo esta ecuación, y si ustedes analizan esta ecuación, N1 es un valor que nosotros conocemos, ¿verdad? N1 de hecho es la velocidad con la que opera en el punto de operación 1, ¿verdad? Que si ustedes leyeron el problema, ¿verdad? Ahí está enunciado, ¿verdad? ¿Sí? N1, volvamos al problema, miren que N1 dice que un motor en derivación, ¿sí? Cuando tiene una resistencia de campo, miren, de 41.67, él gira a 1200 revoluciones por minuto, ¿verdad? ¿Sí? Ahí lo dice el problema. Bueno, aquí abajo lo dice, ¿verdad? Se supone que el motor tiene una carga con una corriente de línea de 126 amperios, ¿sí? Aquí abajo lo dice, y una velocidad inicial de 1103 revoluciones por minuto, ¿verdad? Entonces, esta es la velocidad con la que está girando ese motor, ¿verdad? ¿Sí? 1103 revoluciones por minuto, ¿verdad? Entonces, eso se refiere N1, ¿verdad? Ahora ustedes pueden ver que si entonces nosotros tenemos el valor de N1, lo único que tendría que calcular yo ahora sería la relación de flujo, ¿verdad? O sea, el flujo 1 y el flujo 2. Si yo tengo esa relación, entonces yo podría encontrar N2 utilizando esa fórmula. Bien, entonces aquí viene algo muy importante también que podemos aprender de este problema. Fíjense que esa relación eh, esta relación de flujos magnéticos, ¿verdad? Es igual a la relación de voltajes inducidos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Eso está explicado en este párrafo, ¿verdad? Ese párrafo lo pueden leer, ¿verdad? En términos generales, miren, la relación de flujo magnético es igual a la relación de voltaje inducido, ¿verdad? Entonces, eso si quieren se lo voy a anotar aquí. No quiere decir, ¿verdad? Esto no quiere decir lo que está hablando es de una relación, ¿verdad? De la división, ¿verdad? Quiero que vean que es estas divisiones, ¿verdad? Son iguales, ¿verdad? No quiere decir que este voltaje sea igual al flujo magnético y que este voltaje sea igual al flujo magnético, ¿verdad? Eso es otra historia, ¿verdad? Eso no significa, ¿verdad? Pero lo que sí significa es que la división de estos dos flujos es igual a la división de estos dos
voltajes, ¿verdad? Entonces, si yo encuentro estos dos voltajes inducidos, entonces yo puedo obtener la relación de flujo magnético, ¿verdad? Y si tengo la relación de flujo magnético, miren, aquí en la ecuación, podría calcular esta velocidad en el punto 2, que es lo que ando buscando, ¿verdad? De acuerdo, entonces, de la curva de magnetización, dado que, miren, si leemos ese párrafo, dado que el voltaje inducido en la curva son directamente proporcionales al flujo, la relación de voltajes generados internos, leídos de la curva, es igual a la relación de flujos dentro de la máquina, ¿sí? Entonces, aquí está también, es lo mismo explicado, ¿verdad? Entonces, en pocas palabras, utilizando esta curva de magnetización, yo puedo encontrar los voltajes inducidos y con esos voltajes inducidos yo podría, bueno, con esos voltajes inducidos yo puedo encontrar la relación de flujo magnético, ¿verdad? Ya que es igual a la relación de voltaje inducido. Entonces, ese es el siguiente paso que vamos a hacer, ¿verdad? Encontremos los voltajes inducidos utilizando la curva de magnetización, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Miren que en el eje X, esta es una curva de, obviamente, pares ordenados, ¿verdad? Es una función, ¿verdad? Entonces, en una función nosotros tenemos pares ordenados, ¿verdad? Lo que significa es que para un valor de corriente existe un único valor de voltaje aquí inducido, ¿verdad? O sea, en términos matemáticos, para un valor de X existe un valor de Y, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a buscar los valores de corrientes que obtuvimos, que tenemos en ese motor, ¿sí? ¿Sí? Los valores de corriente con los que el motor está operando y vamos a ver qué voltaje inducido corresponde, ¿verdad? ¿Sí? Eso en términos generales, ¿verdad? Si quieren, hagámoslo ya de forma práctica, ¿verdad? Si recuerdan ustedes, volvamos aquí a la presentación, para este punto de operación, miren, para el punto de operación 2, ¿verdad? Ven que tenemos una corriente de campo de 5 amperios, ¿verdad? ¿Sí? Entonces voy a dibujar aquí gráfica rápidamente lo que es la curva de magnetización. Obviamente es una curva, ¿verdad? Por eso se le llama curva de magnetización. Y aquí está el voltaje inducido, ¿verdad? Versus la corriente de campo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces esta curva de magnetización tiene varios valores, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Bueno, entonces lo primero que voy a hacer es busquemos el valor, qué valor corresponde para una corriente de 5 amperios, ¿verdad? Una corriente de campo de 5 amperios, ¿verdad? ¿Sí? Entonces yo voy a buscar en la curva de magnetización qué valor de voltaje inducido corresponde para 5 amperios. Entonces yo vengo a la curva, ¿verdad? ¿Sí? Y veo todas las corrientes de campo que hay y veo dónde está el valor de 5 amperios, ¿verdad? Que es ese de ahí, ¿verdad? Entonces con ese valor veo qué valor corresponde a ese voltaje, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ese le voy a llamar EA2, ¿verdad? Le voy a llamar EA2 porque es el voltaje inducido para el punto de operación 2, ¿verdad? Cuando la corriente de campo valía 5 amperios, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me entienden? Entonces, vieron el procedimiento que hice, ¿verdad? Entonces, busco ese valor de corriente de campo y veo dónde intersecta y veo qué valor obtiene, qué valor corresponde de ese voltaje inducido, ¿verdad? Y voy a hacer lo mismo también para el valor de 6 amperios que está aquí, ¿verdad? Recuerden que 6 amperios es la corriente de campo para el punto de operación 1, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? 6 amperios es la corriente de campo para el punto de operación 1, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, entonces también lo que voy a hacer es buscar 6 amperios
que está aquí, ¿verdad? Entonces, este es la corriente de campo para el punto de operación 1. Entonces, aquí marca con la curva de magnetización, ¿verdad? Encuentro el valor correspondiente para el voltaje de armadura, el voltaje inducido en ese punto de operación, ¿verdad? Para ese valor de corriente, ¿verdad? Entonces, miren que para ese valor de corriente, este de acá, entonces existe también un único valor de voltaje, ¿verdad? Entonces, eso es el procedimiento que voy a hacer, ¿verdad? Eso es lo que voy a hacer. Obviamente aquí hice solo un bosquejo para que me entendieran mejor, ¿verdad? Pero si ya lo hacemos, eso lo tenemos que hacer viendo la curva de magnetización, ¿verdad? Y tomando los valores correctos que corresponden de estos voltajes, ¿verdad? No los podemos inventar, no los podemos ni siquiera aproximar, ¿verdad? Sino que tenemos que ver la curva y tratar de decir qué valor exactamente corresponde, ¿verdad? Bueno, entonces, como les decía, comencemos. Si quieren, voy a borrar aquí. Eso es en términos generales. Entonces, vamos a comenzar entonces a buscar, entonces, 5 amperios, ¿verdad? ¿Sí? Porque 5 amperios es la corriente de campo para el punto de operación 2, ¿verdad? Entonces, con 5 amperios buscamos qué valor de voltaje inducido corresponde, ¿verdad? En la curva de magnetización. Entonces, con 5 amperios, bueno, entonces vengo yo a la curva de magnetización, ¿verdad? Miren que el eje X es la corriente de campo, entonces busco 5 amperios, veo dónde intersecta, ¿verdad? Y veo que el voltaje entonces inducido, vean que es igual a 250 voltios, ¿verdad? Sí, creo que claramente se ve, ¿verdad? ¿Sí? Sigan la línea de 5 amperios y se van a dar cuenta de que intersecta con la curva en el valor de Y, que es igual a 250 voltios, ¿verdad? ¿Sí? Por tanto, entonces vamos a decir que EA, fíjense que ahí le puse EA0, pero lo mejor sería ponerle EA2, ¿verdad? Es igual a 250 voltios. ¿De acuerdo? Bien, si repetimos el procedimiento, ¿verdad? Para un valor ahora de IF 6 amperios, ¿sí? Entonces yo vengo de nuevo y grafico para 6 amperios, veo qué punto intersecta el gráfico y eso sería, miren, ese punto exacto, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sería ese punto, ¿verdad? Que entonces lo tenemos que estimar, ¿verdad? Tenemos que hacer una estimación de ese punto, ¿verdad? Porque ven que no está directamente en el gráfico, ¿verdad? Pero tenemos que hacer una estimación correcta, ¿verdad? No podemos inventar tampoco cualquier valor porque eso va a generar un resultado incorrecto, ¿verdad? Y si genera o un resultado muy diferente al resultado correcto, ¿verdad? Y si está muy diferente, puede tomarse como un dato erróneo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, miren qué valor, bueno, está entre 250 y 300. Miren, eso es lo primero que quiero que vean. De ahí, si es la mitad entre 250 y 300, tendría que ser 275, ¿verdad? Pero no es 275 porque es menos de la mitad, ¿verdad? Entonces yo podría decir perfectamente 270, ¿verdad? ¿Sí? Lo ven. Si quieren, hagamos un zoom. ¿Sí? Miren. ¿Cómo lo ven ustedes? Miren, no es 275, pero es menor que la mitad de esa distancia, ¿verdad? Entonces tendría que ser 270, ¿verdad? Estaría bien, ¿verdad? Sí. Como este es un problema de libro, ¿verdad? Entonces, obviamente, directamente lo ven y ellos asumen 260. Bueno, ellos estiman 268, ¿verdad? ¿Sí? Un poco más exacto, ¿verdad? Pero el valor de 270 está bien, ¿verdad? Estaría bien, ¿verdad? Sí. Entonces, como es un problema de libro, vamos a tomar 268, que es el valor que ellos encuentran ahí, ¿verdad? Ahora, un error sería tomar 275, ¿verdad? Eso sería un error. O alguien, si alguien dice 290, ¿verdad? Eso sería un error, ¿verdad? Que 290 no está ahí, ¿verdad? No es ni por cerca ahí, ¿verdad? O si alguien dice 260, ¿verdad? Sería un error también, ¿verdad?
porque 250 está abajo, o 255 también sería un error, porque miren, 250 está más abajo, ¿verdad? Eso sería no en la mitad, miren, 275 es la mitad, pero no es la mitad de esa distancia, sino que es un poco menor, ¿verdad? Entonces, 270 está bien, más exacto 268, pero ambos valores son correctos, ¿verdad? De acuerdo. Bien, no sé si tienen una pregunta con respecto a cómo calculé esos dos valores de voltajes inducidos. Bien, entonces vieron que para 250 voltios era para este, ¿verdad? Y cuando teníamos 6 amperios, entonces íbamos aquí era 268 voltios, ¿verdad? Bien, entonces como ven, si yo quiero la relación EA1 entre EA2, sería este es EA2, ¿verdad? Y este era EA1, ¿verdad? Entonces sería 268 voltios sobre 250 voltios, ¿verdad? ¿Sí? Y esta es la misma relación de los flujos magnéticos, ¿verdad? Porque en la curva de magnetización eso es igual, ¿verdad? ¿Sí? Porque la curva de magnetización es proporcional. Estos valores de voltaje inducido son proporcionales a los valores del flujo magnético. Entonces puedo decir yo que la relación de voltaje inducido es igual a la relación de flujo magnético, ¿verdad? Y teniendo esa relación, ¿sí? Miren, teniendo esa relación, calculando esa relación, entonces yo puedo saber la velocidad con la ecuación que vimos, que demostramos anteriormente, ¿verdad? Yo puedo calcular la nueva velocidad de ese motor, ¿verdad? Entonces sería 1.076 por 1103 revoluciones por minuto, que al final tenemos una respuesta final de 1187 revoluciones por minuto, ¿verdad? Bien, ¿tienen alguna pregunta entonces con respecto a este ejercicio? Sí, es que primero habíamos calculado un voltaje inducido, A1, y ahora no es el mismo con el que sacamos de la gráfica. Sí, buena pregunta, ¿verdad? Miren que el primero que calculamos, ¿verdad? Que es este de acá. Este es el voltaje generado, ¿verdad? Para el punto de operación 1, ¿verdad? Sí, sí. Este es el voltaje generado cuando la máquina opera con la resistencia de 41.67 voltios, ¿verdad? Ahora, recordemos un poco, volvamos a todo el análisis que hicimos, ¿verdad? Sí, aquí está, ¿verdad? Sí. Este voltaje tenemos aquí arriba, ¿verdad? Sí, es el que habíamos calculado, ¿verdad? Este lo pueden llamar el voltaje inducido por la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿verdad? Sí, ese fue el que calculábamos, ¿verdad? Ahora, cuando tú haces todo el análisis, cuando vienes y sigues y seguimos haciendo el análisis, ¿verdad? Si tú ves la secuencia que seguimos, entonces llega un punto en que, como este voltaje, ¿verdad? Que calculamos por la ley de voltaje de Kirchhoff, si ustedes ven aquí, y al decir el problema que la corriente, esto sucedió porque la corriente de armadura, ¿verdad? Sí, o sea, IA es constante, ¿verdad? Sí. Como la corriente de armadura es constante, esos voltajes inducidos son constantes, ¿verdad? O sea, este voltaje que tenemos aquí, que calculamos por la ley de voltaje de Kirchhoff, es el mismo voltaje para el punto de operación 2. O sea que si aquí tenemos en el punto de operación 2 y nos preguntaran qué voltaje es este 246.4 voltios, ¿verdad? ¿Sí? Creo que ahí vamos bien, ¿verdad? Entonces, ese es el mismo porque nos dijeron que la corriente de armadura era constante, ¿verdad? Y yo les había dicho que si esa corriente es constante, ese voltaje no cambia, ¿verdad?
Y como ese voltaje no cambia, entonces miren aquí, lo que hice yo fue cancelar esos dos voltajes, ¿verdad? En esta ecuación, ¿verdad? Y como cancelé esos dos voltajes, miren que encontré una expresión para la velocidad en el punto 2 que es igual al flujo magnético 1 sobre el flujo magnético 2 por N1, ¿verdad? De acuerdo. Entonces, este es el análisis siguiente, ¿verdad? El problema aquí entonces es que nosotros necesitamos calcular esa relación de flujo magnético, ¿verdad? Esta relación de flujo magnético, ¿verdad? La necesitamos calcular, ¿verdad? Vean que después de que hicimos todo el análisis que acabamos de hacer, llegamos a esta expresión, ¿verdad? Esta expresión es muy importante, ¿verdad? ¿Sí? Llegamos a esta expresión, ¿verdad? Y vemos que para resolver este problema necesitamos calcular la relación de flujo magnético, ¿verdad? Y la pregunta sería entonces, ¿cómo calculamos esa relación de flujo magnético? ¿Verdad? Y la respuesta entonces a esa pregunta es con la curva de magnetización, ¿verdad? Pero, bueno, a medida que ustedes hagan problemas y vayan estudiando, leyendo en el libro de texto y estudiando estos temas, ¿verdad? Se van a dar cuenta de que lo que podemos encontrar en la curva de magnetización no es flujo magnético, ¿verdad? Sino que es voltajes inducidos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos que la relación de voltajes inducidos, esta de acá, es igual a la relación de flujo magnético. Por tanto, si yo quiero utilizar la curva de magnetización para encontrar relación de flujos magnéticos, entonces yo tengo que encontrar la relación de voltajes inducidos en esa curva, ¿verdad? ¿Sí? Y para encontrar entonces la relación de esos voltajes inducidos, obviamente yo primero tengo que encontrar entonces a qué es igual EA1 y a qué es igual EA2. Y para encontrar EA1, entonces yo vengo y voy a la curva de magnetización y leo qué valor de voltaje inducido hay para la corriente IF1, ¿verdad? Y de la curva de magnetización leer el valor del voltaje inducido, ¿verdad? ¿Sí? Y hago el mismo procedimiento para calcular EA2, ¿verdad? O sea, el, de la corriente de campo 2, yo voy a la curva de magnetización y leo el valor que corresponde a EA2. ¿De acuerdo? Entonces, la respuesta es todo un análisis, ¿verdad? Les diría yo, es todo un análisis, es toda una comprensión de cómo funciona y cómo opera la máquina DC, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Lo ven cómo hago, desarrollo todo el análisis y eh, gracias a todo ese análisis yo puedo encontrar entonces esa relación de flujos magnéticos y con esa relación de flujos magnéticos ya vieron que al sustituirla aquí puedo encontrar la velocidad en el punto 2. O sea, la velocidad cuando la corriente, perdón, cuando la resistencia de campo era de 50 ohmios. Sí, no sé si eso responde a la pregunta. Sí, está bien, está bien. Sí, tal vez me extendí un poco, ¿verdad? Pero es toda la idea, ¿verdad? Tienen que ver todo, o sea, no solamente, pues en pocas palabras te diría que como la corriente de armadura es la misma que ese IA constante, no necesitamos ese valor este valor no lo utilizamos, ¿verdad? No lo utilizamos, este valor no lo utilizamos porque la corriente de armadura es constante, ¿verdad? Entonces, en pocas palabras, sería eso, ¿verdad? Pero en forma general es ver todo el concepto, ver todo el funcionamiento, ¿verdad? Y resolver el problema con todos los conocimientos que tenemos sobre las máquinas de C, ¿verdad? Miren que después utilizamos la curva de magnetización y así podemos resolver el problema.
¿sí? Esa curva de magnetización generalmente es dada, ¿verdad? Siempre, casi siempre, es algo que conocemos de la máquina DC, ¿verdad? Porque es una característica de esa máquina, ¿verdad? Y esa curva nos ayuda a nosotros a resolver los problemas, ¿verdad? Les voy a, bueno, ahí cuando ustedes hagan ejercicio de los libros de texto, se van a dar cuenta de que casi siempre la van a utilizar, ¿verdad? Es rara vez que no lo utilicemos. Así que esto es una forma, también aprendimos a cómo utilizar esa curva de magnetización, ¿verdad? Ahora, no siempre es así, ¿verdad? Y también se van a dar cuenta en los problemas de que a veces cambia un poco esta curva, ¿verdad? Y creo que la vamos a ver en el siguiente ejemplo también. Bien, no sé si tiene alguna otra duda, alguna pregunta. Va a subir esta presentación a canal. Sí, 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 la presentación ya está en el campus virtual, ¿verdad? Y la clase, esta clase grabada, sí la voy a subir al canal, ¿verdad? Mañana espero subirla al canal que tenemos de YouTube, ¿verdad? Bien, no sé si tiene alguna otra pregunta de este problema. Yo estoy. Bien, miren, un problema muy interesante. Les puedo sugerir que lo vuelvan a hacer en su casa. Traten de pasarlo a su cuaderno. Esa es una forma también de estudiar, ¿verdad? Vuelvan a repetir. Pueden volver a ver esta clase grabada, ¿verdad? Pero es un problema muy interesante, ¿verdad? Donde no solo resolvemos un motor de DC con conexión en derivación, ¿verdad? Sino que también aprendemos a utilizar la curva de magnetización y aprendemos varios conceptos de motores DC. Bueno, aplicamos varios conceptos de motores DC y encontramos varias ecuaciones, ¿verdad? Sí. También no quiero que se confundan, ¿verdad? Cada problema les podría decir que encontramos nosotros la ecuación correspondiente en cada problema, ¿verdad? No es que esta ecuación la vamos a utilizar siempre, ¿verdad? Esto es porque en este problema se decía, ¿se acuerdan que en este problema se decía que la corriente de armadura se mantiene constante y eso nos llevó a encontrar esta ecuación? En un segundo ejemplo que hagamos, se van a dar cuenta de que en ese caso no aplica, ¿verdad? Entonces llegamos a otra expresión, ¿verdad? Entonces, en términos generales, les voy a decir que para cada problema ustedes llegan a una expresión, ¿verdad? De acuerdo a cómo se enuncia el problema. Bueno, para que vean, hay mucho que decir, ¿verdad? Y por eso es que necesitan ustedes hacer, hagan más ejemplos y hagan los ejercicios que aparecen ahí en los libros de texto, ¿verdad? Para poder ir practicando, ¿verdad? Bien, como asignación, les dejo resolver el ejemplo 9.1 del libro de Stephen, ¿verdad? Si descargaron el libro del campo virtual es el 8.1, ¿verdad? Entonces, también es, no es igual al ejemplo que acabamos de resolver, pero también les va a ayudar a entender mejor cómo funciona y cómo resolver problemas con motores, ¿verdad? Y también resuelvan el ejemplo 9.4, ¿verdad? Sí. Creo que este se parece un poco también, ¿verdad? Bueno, es excitación separada. Miren, este 9.4 es igual, creo que al 9.3 que acabamos de hacer, pero ahora es excitación separada, es otra conexión, ¿verdad? Y este sí es en derivación, ¿verdad? Este ejemplo 9.1 es la misma conexión del ejemplo que acabamos de hacer. Bien, de nuevo las fechas, omitan las fechas, las vamos a... eh, al final van a subir la presentación, ¿verdad? Al final van a subir todas las tareas como un solo documento. Bien, con eso terminamos la clase de hoy. En la siguiente clase vamos a hablar de motores DC, ¿verdad? Conexión en serie, ¿verdad? Que sería otra de las conexiones eh, con las que podemos conectar un motor DC, ¿verdad?